Muy buenos días, mi nombre es Julio Chay, experto en transformación digital con inteligencia artificial, fundador y gerente propietario de la empresa Grupo HANA Latam. En este video me gustaría comentarles acerca del sistema criptográfico universal de Chay, basados en los teoremas de Chay, ¿no? Creados por mi persona, ¿no? Y para poder entender el concepto, que es bastante complicado, bastante complejo, primero hay que partir por entender qué son los teoremas de Chay. Eh, Les confieso que hace como 22, 23 años, en época de universidad, yo estaba en una clase, eh, había llegado antes que el docente y que los otros compañeros, y me senté casi en primera fila, ¿no? En el aula. Y luego vi en la pizarra que estaba semi borrado de una clase anterior, que parece que pasaron de una clase de matemáticas, estadística, o algo así. Y en esa pizarra semi borrada me puse a ver los números y noté un comportamiento, un patrón de comportamiento de los números. Luego empecé a sacar cálculos mentales y finalmente saqué una calculadora científica que utilizaba todo el tiempo para mi carrera de ingeniería de sistemas y también para mi carrera de ingeniería económica. Estudié dos carreras y me acuerdo que empecé a sacar cálculos con números bastante altos para corroborar el patrón de comportamiento de los números que había visto. Yo desde el colegio, desde el primer año en que vi las matemáticas, estudié en el Colegio Alemán de Santa Cruz, Bolivia, siempre destaqué como el mejor alumno, ¿no? No solamente en matemáticas, sino en todo prácticamente, ¿no? En todas las categorías, todas las materias. Pero especialmente las matemáticas fueron muy especiales para mí, debido a que les confieso que cuando estaba en colegio y vi las matemáticas por primera vez en mi vida, eh, lo vi como algo muy abstracto, muy difícil de entender, ¿no? Porque era la primera vez que veía algo así tan abstracto, ¿no? Luego me acuerdo que mi padre en esos días se me acercó y me preguntó cómo me iba en el colegio. Yo le dije que iba todo bien, pero que particularmente en las matemáticas vi que era bastante complejo y bastante abstracto, ¿no? Y no, si bien lo entendía, pero no llegaba a gustarme mucho en ese momento. Luego mi papá se sentó conmigo a hablar y me dijo, Julio, estudia muy bien las matemáticas, porque las matemáticas serán las que te abran las puertas del éxito en el futuro, ¿no? Y recuerdo hasta el día de hoy esas palabras. Yo posiblemente tendría unos 6, 7 años de edad, ¿no? Y desde ese momento me puse a estudiar matemáticas todos los días del año, los 365 días del año. Si el año era bisiesto, 366 días del año. Y me encerraba en mi cuarto, cerraba las cortinas, prendía una lámpara y ahí tenía mi escritorio, ponía música en la radio y estudiaba sin falta 2 horas por día, ¿no? Y tuve ese hábito durante prácticamente todos los años de colegio. Y luego cuando fui a la universidad también seguía practicando matemáticas por mi cuenta, ¿no? De hecho, cuando fui de intercambio a Alemania a la edad de 16 años, salí como el mejor alumno de matemáticas de mi curso. Y eh, con respecto a los teoremas de Chai, vi ese comportamiento, ese patrón de comportamiento de los números, y de ahí surgió la primera regla de Chai, ¿okay? Que es una regla matemática, es una regla que tiene ciertas excepciones, mientras que una ley matemática, que en realidad se llama teorema en matemáticas, es como una ley que no tiene ninguna excepción, ¿no? A diferencia de una regla, no tiene ninguna excepción, ¿no? Luego de la primera regla de matemática, que tiene que ver con la divisibilidad de los números enteros, eh, más que todo en el tema del número 2 como base, empecé a sacar cuáles serán los números divisibles entre 2 y luego empecé a hacer lo mismo con 4, con 8, con 16 y luego me di cuenta de que había un patrón de comportamiento ahí donde la base era el número 2 y el exponente, por ejemplo, 2 a la 1, 2 elevado a la 1 es 2, ¿no? Entonces, si tomamos el último número, el último dígito de un número, y si ese número es divisible entre 2, es decir, termina en 0, 2, 4, 6, 8,
entonces todo el número es divisible entre 2. Entonces ese exponente 1 es la que indica cuántos dígitos últimos hay que tomar del número principal, del dividendo se llama, ¿no? En el caso de 4 es 2 elevado al cuadrado elevado a 2. Entonces indica que hay que tomar los dos últimos dígitos. El exponente 2 indica que hay que tomar los últimos dos dígitos del dividendo, del número principal. Y si esos últimos dos dígitos forman un número que es divisible entre 4, entonces todo el número es divisible entre 4. Cuando el número se divide entre 8, 8 es igual a 2 elevado al cubo, elevado al número 3. Entonces ese exponente 3 indica que hay que tomar los últimos 3 dígitos del dividendo. Y si ese número formado por los últimos 3 dígitos del dividendo son divisibles entre 8, entonces todo el número, todo el dividendo es divisible entre 8. Y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Ok? Luego, posteriormente, algunos años después, también en la universidad, desarrollé una segunda regla de Chai con respecto al número 5. Lo mismo, ¿no? 5 elevado a 1. Entonces hay que tomar el último dígito, porque el exponente 1 indica que es un solo dígito último que hay que tomar del dividendo. Si el último dígito es divisible entre 5, entonces todo el número, todo el dividendo es divisible entre 5. Si es 25, por ejemplo, que es 5 elevado al cuadrado, 5 elevado a 2, ese exponente 2 indica que hay que tomar los últimos dos dígitos del dividendo, conforman un número que si es divisible entre 25, entonces todo el dividendo es divisible entre 25. Y así, 125 es igual a 5 elevado al cubo, 5 elevado a la 3, y ese exponente 3 indica que hay que tomar los últimos tres dígitos del dividendo, conformar un número, y si ese número es divisible entre 125, todo el dividendo es divisible entre 125, así hasta el infinito. Y ahí me di cuenta, luego de haber creado estas dos reglas de matemática, las reglas de Chai, que había un patrón de comportamiento mucho más allá. Hay que tomar en cuenta que normalmente el sistema numérico que utilizamos todos es el sistema decimal. ¿Okay? ¿Por qué decimal? Porque utilizamos de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 dígitos que conforman el sistema numérico decimal. Por eso de ahí viene el nombre del sistema numérico decimal, decimal de 10 dígitos, ¿no? O 10 números. Pero no es el único sistema numérico que hay. En sistemas, eso lo aprendí en la carrera de ingeniería de sistemas, las computadoras entienden el sistema binario. Es un sistema binario, solamente considera el 1 y el 0. Bueno, el 0 y el 1, ¿no? Entonces, todo se interpreta con puros ceros y unos, números, imágenes, videos, lo que sea. Y de esta forma, el ordenador, la computadora, solamente entiende de unos y ceros, que son llamados en sistemas bits, ¿no? Ese es el sistema numérico binario, ¿ok? Entonces, el sistema numérico decimal, el sistema numérico binario, sistema numérico octal de 8 números, sistema numérico hexadecimal de 16 dígitos o números, y así hasta el infinito. En realidad, no hay un límite para los sistemas numéricos. Puede haber n cantidad de sistemas numéricos. Y ahí me di cuenta de que el 2 y el 5, que fueron creados en la primera regla de Chai, indicaban de que cuando el sistema decimal, que es 10, ese 10 es divisible entre 2 y 5, el 1 y el 10 obviamente hay que obviarlo porque todos los números son divisibles entre 1 y por sí mismo. Entonces hay que tomar en cuenta el sistema numérico, que el que utilizamos es el sistema numérico decimal. Si el 10 es divisible entre el 2 y el 5, entonces esta regla de Chai, que vimos la primera y segunda parte de la regla, con el 2 y el 5, funciona perfectamente, tomando en cuenta el exponente para tomar los últimos dígitos del dividendo, y luego si el número conformado por los últimos dígitos de n cantidad de exponentes del exponente forman un número divisible entre el número en cuestión, todo el dividendo es divisible entre el número en cuestión. Entonces, si se fijan, aquí hay un patrón de comportamiento de los números mucho más allá de simplemente el 2 y el 5. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, el sistema octal, que es el sistema en base 8, el 8 es divisible entre 2, 4. Obviamente el 1 y el 8, que también son divisores exactos, no se los toma en cuenta, ¿no? Entonces, el 2 y el 4
en el sistema octal, las mismas reglas de Chai, la primera y segunda regla de Chai, se aplica para el 2 y el 4 en el sistema octal. Para el sistema hexadecimal, lo mismo. El 16, que es el sistema hexadecimal, está conformado por divisores de 2, 4, 8, y obviamente que el 1 y el 16 no se lo toma en cuenta, no se lo obvia. Entonces, el 2, 4 y 8 también forman parte de la regla de Chai. Entonces, aquí me di cuenta donde se formó una tercera regla de Chai, que prácticamente se conformó posteriormente en el teorema de Chai. ¿Okay? Estas tres reglas las convertí en teoremas y prácticamente escribí un libro acerca de este tema. Se llama Los teoremas de Chai, la ley de la divisibilidad para cualquier sistema numérico con potencias enteras. ¿Okay? Entonces, esta regla es prácticamente universal. Y si ustedes prueban con cualquier sistema numérico, siempre les va a salir el mismo resultado, ¿no? Que tienen que tomar en cuenta la base del sistema numérico y esa base hayan los divisores, y estas reglas de Chai se aplican para todos esos divisores, ¿no? Y estamos hablando de prácticamente n cantidad de sistemas numéricos que son infinitos, ¿no? Ahora, ¿de qué manera se puede aplicar esto en la práctica? Entonces, de ahí formé el sistema criptográfico universal de Chai, basados en esos teoremas de Chai. ¿Y qué consiste esto? Actualmente el sistema criptográfico más usado del mundo es el RSA, que prácticamente es utilizado inclusive en la banca, ¿no? Pero se sabe que cómo funciona este RSA, hay que tomar en cuenta un número muy grande y luego hay que ver por qué dos números primos muy grandes también son divisibles. Entonces, si se fijan, cuando alguien quiere vulnerar este sistema por medio de fuerza bruta con software, si utilizamos una computadora actual, demoraría posiblemente años, ¿no?, en poder hackear un sistema así. Pero si tomamos en cuenta un sistema, una computadora cuántica, posiblemente podría vulnerar el sistema en, de repente, minutos u horas, ¿no? Entonces, aquí aparece el sistema criptográfico universal de Chai, el cual permite tener en cuenta un sistema criptográfico nuevo, totalmente nuevo, basado en tres factores, ¿ok? Incluye la base del número, del sistema numérico, perdón, la base del divisor y el exponente. Con esos tres datos se puede crear inclusive un sistema criptográfico mucho más eficiente, menos complejo, y que prácticamente, si hablamos de un sistema criptográfico universal de Chai dinámico, es decir, es como un laberinto que va cambiando cada segundo, es un laberinto muy complejo. Entonces, inclusive para una computadora cuántica, cuando se llegue a implementar totalmente, todavía no existe una computadora cuántica al máximo nivel como lo vemos en las computadoras actuales. Cuando se llegue a implementar una computadora cuántica, posiblemente esa computadora cuántica tardará varios años o inclusive le será imposible poder descifrar un sistema criptográfico universal de Chai. Entonces, aquí parte un gran proyecto para mi empresa Grupo HANA Latam. Estamos implementando el departamento de ciberseguridad para brindar servicios a las empresas con respecto a la ciberseguridad, porque hay muchos intentos de ingresar a los sistemas por medio de vulnerabilidades y software muy avanzado. Y en este departamento es que intentaremos lanzar, implementar también, no solamente aplicar el sistema criptográfico universal de Chai, sino implementarlo en un nuevo software que comúnmente, como ustedes habrán escuchado, se llama firewall o cortafuegos. ¿En qué consiste esto? Es un software que prácticamente tienen todas las computadoras por defecto. Vienen en Windows, en Mac OS, Android, etc. Y prácticamente este software es un software que permite filtrar la información que viene de Internet, que pasa por Internet, ya sea de ida o de vuelta, y lo encripta para poder proteger la información. De tal forma que si existe algún tipo de intento de vulnerar el sistema, lo detecta y lo bloquea, ¿no? Entonces, si logramos implementar este firewall en base al sistema criptográfico universal de Chai, estamos hablando que podríamos competir con empresas gigantes como Checkpoint de Israel, Alto Palo de Networks de California, Cisco, entre otras muchas grandes empresas tecnológicas gigantes, ¿no? Ahora, la gran ventaja de este sistema criptográfico universal
es que será mucho más sencillo porque se aplicará simplemente en un tema de crear una estructura muy compleja, simple en el tema conceptual, pero extremadamente complejo para poder descifrar. ¿Okay? En cambio, el RSA se basa en un tema de escalabilidad, pero con las computadoras cuánticas llegará un momento donde, cuando se implemente la computadora cuántica en su totalidad, va a ser muy fácil poder hackear un sistema RSA, por lo cual ese sistema prácticamente está quedando obsoleto, ¿no? Y de hecho los científicos y los expertos en tecnología y ciberseguridad han estado buscando algo que pueda reemplazar al RSA y que no pueda ser hackeable por las computadoras cuánticas, ¿no? Entonces, creo que hay un gran potencial con este proyecto para el Grupo HANA Latam. Estamos hablando de que posiblemente demoraremos meses u años, algunos años, para poder implementarlo. Y luego hay que realizar las pruebas respectivas, ¿no? Muchas pruebas para poder verificar que todo esté bien, ¿no? Ahora, en tema criptográfico, cuando un firewall es de muy alto nivel, se podría proveer inclusive servicios a grandes tecnológicas. De hecho, por ejemplo, las empresas de Israel que proveen firewalls en versión de software cobran por lo menos entre 10.000, 100.000 u 200.000 dólares por cada unidad de software. Entonces, estamos hablando de un mercado muy potencial y prácticamente el tema de la ciberseguridad es un área donde la inteligencia artificial todavía tiene mucho margen de crecimiento, por lo cual es algo en que podemos tomar ventaja como seres humanos y pensar en nuevas estructuras para poder superar la capacidad de la inteligencia artificial y de las computadoras cuánticas. Espero sus comentarios. Muchas gracias. Saludos.